Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Patrístico, mi nombre es Juan Felipe Restrepo y soy sacerdote de la Unión Lumen Day. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como iglesia, como familia, como pueblo de Dios a seguir profundizando en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía de la mano de un padre de la iglesia como es San Cipriano, obispo de Cartago. Recordemos que para San Cipriano la Eucaristía tiene una fuerza martirial. Recordemos que la Eucaristía destruye, la Eucaristía aniquila el pecado, pero siempre y cuando la persona esté en comunión con la iglesia. Recordemos que para recibir el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, la persona debía de haber pasado por un periodo previo de purificación, en el cual había confesado sus pecados, había hecho la penitencia y finalmente había recibido la absolución por parte de la imposición de la mano del obispo y de los presbíteros. Entonces, una vez más, vamos a escuchar un texto en el cual San Cipriano nos deja ver esa delicadeza, esa exquisitez por el sacramento de la Eucaristía. Oigo, sin embargo, que ciertos presbíteros le va a llamar la atención a algunos presbíteros que sin más admiten a estas personas, a estos caídos, las admiten a la Eucaristía para ofrecer la Eucaristía por ellos, luego entregárselas, dárselas en el banquete eucarístico, en la comunión, y sin más, sin haber pasado por ese periodo previo. Entonces dice, cuidado, cuidado. Oigo, sin embargo, que ciertos presbíteros, solo sin acordarse del Evangelio, o sea, está en el Evangelio, sin tener en cuenta lo que nos escribieron a nosotros los mártires, o sea, fijaros, San Cipriano está invocando, recordando la autoridad de las Escrituras, la autoridad de los mártires que decían, no, para acercarse al Santísimo Sacramento de la Eucaristía han de pasar por el sacramento de la penitencia, por el sacramento de la confesión. Y sin reservar al obispo a la obra de su sacerdocio y cátedra, comienzan ya a tener comunión con los caídos, a ofrecer por ellos y dar la Eucaristía cuando es conveniente que se llegue a estas cosas por su orden. Fijaros aquí como San Cipriano está invocando la autoridad del obispo y que la iglesia se debe vivir ese proceso penitencial. Más aún, los amenaza con, si se da la circunstancia, prohibirles la celebración del sacrificio de la Eucaristía. Entonces fijaros cómo la celebración de la Eucaristía, su ofrecimiento al Padre Eterno, no es algo que depende de la arbitrariedad del hombre, sino que hay que seguir un debido orden. Y en un caso extremo, el obispo puede prohibir la celebración del sacrificio. Entonces les dice a ellos que cuidado, porque esto no puede ser así. Vamos a otro texto que nos habla de la relación entre la Eucaristía y el pecado. Y aquí es bastante gráfico lo que nos va a proponer San Cipriano. Un momento, aquí está. Dice, ¿por qué digo que es bastante gráfico? Porque claro, recordemos esas dos mesas. Perdón que sea tan repetitivo, pero es que es importante. Recordemos esas dos mesas. Está la mesa y el altar en la cual se ofrece el sacrificio de la Eucaristía al único Dios vivo y verdadero, y luego están esas mesas de los demonios, esas mesas en las cuales se ofrecía un sacrificio a los ídolos paganos y luego se bebía de ese vino o se participaba de ese banquete. Imaginaros, vamos a poner un ejemplo, así yo qué sé, pues el Dios del fuego. Entonces claro, si yo ofrezco un sacrificio, efectivamente estamos hablando del sacrificio de una víctima, y luego también pues se tomaba del cáliz, del vino, y se entraba como en comunión con ese Dios del fuego. O se comía algo comestible, un banquete, y entonces era la manera de entrar en comunión, en contacto con ese ídolo pagano. Era decir, como brindar con. Pero ¿qué ocurre, queridos míos? Pues que San Pablo identifica esto como brindar con los demonios, participar de la mesa de los demonios. Entonces dice San Cipriano que algunos tenían la cara dura de venir todavía eructando
esos banquetes profanos, sacrílegos, y acercarse sin más al sacrificio de la Eucaristía. Dice él lo siguiente: volviendo de los altares del diablo, se acercaron a lo santo del Señor, con manos sórdidas e infectadas por el hedor, eructando casi todavía los mortíferos alimentos de los ídolos. Bueno, esto es bastante entendible. Piensa tú, perdón que sea tan gráfico, pero así nos entendemos todos. Piensa tú en un asado. Entonces, claro, pues se nos pega el olor a la carne. Entonces, imagínate, llegaban estas personas con el olor pegado a sus vestiduras, a sus vestidos, de que habían participado de mesas sacrílegas, y llegaban sin más a la celebración del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Dice: eructando casi todavía los mortíferos alimentos de los ídolos. Atención, porque tanto para San Pablo como para San Cipriano, o sea, no se puede admitir este juego, esta doble vara de medir. O sea, participar de ambas mesas, no, es inadmisible, porque participar de la otra mesa es entrar en comunión con ese demonio, con ese Dios pagano. O sea, es ser un adúltero, es contaminarte. Por eso habla del mortíferos alimentos de los ídolos. Asaltan, fijaros, o sea, el que viene de esa situación, lo que va a hacer es ultrajar, asaltar. Asaltan el cuerpo del Señor con las fauces que exhalan aún su crimen, y hieren a funestos contagios, siendo así que sale al paso la Escritura Divina y clama y dice. Y aquí es donde cita a Corintios, que vamos a leerlos. Vamos a buscarlo rápidamente. Primera de Corintios 10, versículo 21. No podéis beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. O sea, esto no es una figura literaria, o sea, esto era un hecho real. No podéis beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar los celos del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Y luego 1 Corintios 11, 29. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su condenación. Entonces, claro, fijaros, o sea, es importante. Claro, porque entonces ellos se tomaban a juego la Eucaristía. Entonces, no, o sea, yo no puedo poner al mismo nivel a Jesucristo nuestro Señor, presente realmente en la Eucaristía, verdadero Dios y verdadero hombre. No lo puedo poner al mismo nivel de otras divinidades, de otros dioses paganos, de demonios, como lo declara San Cipriano y San Pablo. Entonces, ¿qué ocurre, queridos míos? Que entonces estas personas no podían acercarse y se convertían en reos del cuerpo y la sangre del Señor. Pues bien, queridos míos, esto es JF Proyecto Patrístico. Alegrémonos porque podemos compartir estas riquezas de los padres de la Iglesia, y también que esto nos sirva para tomarnos más en serio la Eucaristía como sacrificio y como banquete. Ese sacrificio eucarístico que nos da esa fuerza martirial para ir por el mundo entero siendo testigos del misterio de Cristo Jesús. Pues bien, queridos míos, lo dejamos hasta aquí. Hasta la próxima.